versículos 10 y 11 son los que vamos a leer. Yo estaba mirando, hermano, amén, esta porción de la Biblia, y es muy asombroso lo que se escribe, y está muy claro en cierta manera hacia dónde quiere ir Pablo con su carta a los Efesios. Lo que Pablo está diciéndoles a ellos, hermano, es algo muy relevante y es algo, aleluya, que está a la vista, pero que quizá muchas veces no lo estamos, aleluya, considerando de la forma en la que Pablo lo estaba escribiendo. Así que el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11 dicen de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor. Ayúdenos a entender su palabra, ayúdenos a comprenderla, Señor. Que su palabra, Señor, sea suficiente para nosotros, como usted mismo, Señor, reprendió a Satanás diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, mi Señor. Que así sea hoy, Dios, un alimento que nos bendiga, un alimento que nos sustente, un alimento que provea a nuestras vidas, Señor, una vestimenta. Le damos toda la gloria y la honra, y que en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, la palabra predicada hoy bendiga nuestras vidas. Gracias, muchas gracias. Amén. Mira, hermano, lo que queremos hablar durante este mes es algo muy interesante, porque Pablo aborda el tema, y Pablo está hablándole a la iglesia de Efesios, ahí en Éfeso, amén. Y así que Pablo llega al punto y dice: ¿saben qué? Por lo demás, hermanos míos, ustedes tienen que aprender a fortalecerse en el Señor. Ustedes tienen que comprender y entender el poder de su fuerza. Y entonces Pablo viene y usa una palabra que para muchos de nosotros no es desconocida, y él dice: vístanse. Y cuando nosotros oímos de la palabra vestirse, hermano, por obvio, amén, entendemos, aleluya, lo que es la ropa que tú y yo conocemos. Los trapos que hoy estamos portando, hermano, son, aleluya, una vestimenta. Y cuando Pablo está hablando de vestirse de la armadura de Dios, no está hablando, hermano, de la vestimenta externa que tú y yo podemos imaginar. Pablo no está haciendo alusión a nada, hermano, que pueda glorificar nuestro cuerpo. Pablo no está hablando de una vestimenta que enorgullezca, aleluya, nuestro ser corporal. Lo que Pablo está hablando es hablando de una vestimenta interna. Está hablando de algo, hermano, que nos viste, aleluya, por dentro, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Y es algo muy interesante, porque después lo estaremos viendo con más detenimiento, pero quiero ahorita, amén, abrirte, aleluya, el entendimiento. Quiero tratar de abrirte la conciencia a entender lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo habla y empieza a decir: vestíos de toda la armadura de Dios, amén, es algo muy interesante, porque lo que Pablo está diciendo es: tú necesitas tener algo que te arme por dentro. Necesitas una estructura interna, aleluya, que produzca lo mismo que produce la ropa en tu cuerpo. Lo que hace la ropa, hermano, normalmente, aleluya, pues es tratar de cubrir, normalmente así la usamos las personas, amén, como para cubrir, aleluya, los defectos. ¿Estás acá? ¿Sí estás aquí? Y usted lo debe saber más que yo, o yo más que usted, no sé, pero muchas personas ocupan la ropa, aleluya, y la van a usar para exaltar, aleluya, algunas partes del cuerpo. Pero lo que Pablo está diciendo es: yo no estoy buscando que esta armadura que es de Dios, en la cual debes de comprender su fortaleza y debes de comprender, aleluya, el poder de la fuerza que tiene esa vestidura. Dice: yo necesito que tú puedas entender que esta vestimenta interna de la cual te puedes proveer es una vestimenta que va a ayudar para cuando tú seas, aleluya, acechado por Satanás. La palabra acechanza significa engaño, significa, hermano, una fábula que se nos presenta para poder, hermano, aleluya, quitar la verdad y poner la mentira. Cuando está hablando Pablo de esto, está diciéndonos: sabes, si internamente tú tienes esta armadura, entonces tú vas a poder, aleluya, enfrentar toda acechanza del enemigo.
Y esto es muy interesante, hermano, porque la mayoría de nosotros, en términos reales, estamos más preocupados por cómo nos vestimos exteriormente, de cómo está vestida nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Es más, quizá ni siquiera habíamos considerado nosotros que el corazón debía de vestirse, que la mente o el cerebro tendría que estar vestido. Y eso es importante porque así solamente, por ejemplo, te puedo poner, porque después lo vamos a ver, dice, toma la espada que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el corazón, aleluya, habla de lo que está lleno. Entonces, cuando un corazón no está lleno de la palabra de Dios, cuando un corazón, hermano, no se ha vestido de la palabra de Dios, ¿de qué habla? ¿Me explico? Así que tenemos que entender, hermano, que la vestimenta de la cual nos habla la Biblia cuando se refiere a la armadura de Dios no es algo que debería de hacerte sentir más que otros. Porque ese es un problema con lo que el Espíritu Santo está combatiendo constantemente con la iglesia. Nuestro orgullo y nuestra soberbia de creer que sabemos más que otros. Nuestro orgullo y nuestra soberbia que nos dan las letras. El espíritu, según dice la Biblia, que da la vida y no es la letra. El espíritu, hermano, ¿cómo te das cuenta que eres una persona que entiende la Biblia espiritualmente? Porque cada vez te haces más humilde, cada vez eres más propenso a decir yo puedo pedir perdón aunque yo no la haya regado, cada vez eres más propenso a humillarte en la presencia de Dios, cada vez vas a ser más propenso, aleluya, a sentirte, aleluya, menos que otros, no en el sentido, aleluya, de humillarte humanamente, sino en el sentido de entender que un siervo de Dios no es alguien que está para contender. Hablar de la armadura de Dios es hablar de una vestimenta que solamente Dios puede proveer, que solamente a través de lo que Dios estableció es que el hombre se puede vestir. Hay una porción en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Está aquí? ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Así que este mes estaremos hablando de esa armadura, estaremos hablando de eso, hermano, a lo que Pablo se refiere, de tal manera que podamos, aleluya, darnos cuenta que una armadura es muy importante, sobre todo cuando hablas de guerra, de batallas. He visto algunas películas donde salen estas personas que se llaman samuráis. ¿Estás aquí? Y el samurái tenía, hermano, una vestimenta especial, estaba literalmente hecha a su medida y ellos no permitían que alguien más usara sus ropas, nadie más podía vestir su traje de samurái. Era lo que le honraba, era lo que le dignificaba en la guerra, en las peleas. ¿Estás acá? Cuando tú y yo hablamos de una armadura, amén, divina, una armadura espiritual, eso es lo que debería hacer en nosotros, dignificarnos, honrarnos. En la palabra de Dios, ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 en adelante, nos dice esta parte de esta historia. Lo demás usted ya lo conoce, pero quiero recordarle esto. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. ¿Sí está ahí? Era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl:
yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esta porción de la batalla del ejército de Israel contra los filisteos en el valle, donde salía Goliat para retar al pueblo, hermano. Amén. Goliat usaba de una acechanza de las que nos habla el libro de Efesios. En el versículo aquí mismo, en el capítulo 17, pero en el versículo 11, dice que él salía, hermano, aleluya, y retaba al pueblo, pero su reto tenía un efecto. En el versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, lo que hacía Goliat, hermano, era intimidar. Lo que hizo Goliat, hermano, fue apagar la fe del pueblo de Dios. Lo que hizo Goliat, hermano, fue mostrarle a los hombres que él, con su estatura, con su armadura y su lanza, era más fuerte y más poderoso que cualquiera de ellos. Cuando la Biblia nos habla respecto a estar vestidos de la armadura para enfrentar una acechanza, es lo que este pueblo estaba enfrentando, hermano, una acechanza, pero entre tantos hombres que ya conocían de la guerra, entre el mismo Saúl, hermano, que no desconocía la guerra, aleluya, lo que pasaba es que ellos estaban intimidados. Y cuando llega David y escucha las palabras, David, hermano, aleluya, no tiene una armadura, no tiene un arma, no hay algo en él que lo haga verse a los ojos de los hombres superior a Goliat. El mismo rey le dice: tú no puedes, eres un joven, él es un experto en la guerra, te saca el doble de tamaño, el doble de peso. Y Saúl, hermano, está teniendo en la mente el reflejo de la acechanza de Satanás en su corazón. Y muchas veces tú y yo, sin darnos cuenta, hermano, aleluya, somos acechados, y por causa de esa obra del diablo sobre nuestras vidas, en lugar de reaccionar, hermano, como lo hace David diciendo: no, porque sabes, yo sin armadura, yo sin armas, cuando yo pastoreaba, cuando yo estaba ahí en el campo, dice, fuese un león o un oso, yo tenía que enfrentar la amenaza, la acechanza contra las ovejas. Y sabes, yo les echaba mano, pero cuando se ponían ellos de más o hacían fuerza de más, terminaban matándolos. Así que Saúl, hermano, amén, todavía con la acechanza del miedo en su mente, busca ponerle esa armadura a David. Busca protegerlo, busca darle, hermano, aleluya, lo que él considera que podría ser suficiente para que David vaya al valle y pelee contra Goliat. Eso, hermano, aleluya, es una figura, aleluya, de lo que este mundo muchas veces busca hacer. Y no solamente el mundo, el mismo diablo buscará que tú y yo tengamos armaduras externas. El diablo va a buscar que tú y yo confiemos en lo externo de nuestro cristianismo, porque sabe que cuando estemos en la línea de batalla terminaremos intimidados, terminaremos sin fe, terminaremos, hermano, aleluya, con los brazos cruzados. Así que es importante que tú y yo podamos entender, aleluya, qué necesario es que el hombre atienda a su vida espiritual para poder tener, hermano, la armadura interna que se requiere para cuando viene ese pensamiento, para cuando viene esa idea, para cuando viene la tentación, para cuando viene el reto, para cuando viene la amenaza, para cuando tú estás como persona, como individuo cristiano, enfrentando lo que otros no están enfrentando, pero tú lo tienes que enfrentar y la armadura te pertenece a ti, y el que tiene que decidir armarse de esta armadura divina para enfrentar su día a día, ese es usted. Yo no puedo prestarle mi espada porque me voy a quedar sin espada. Yo tengo mis propias batallas. ¿Estás aquí? ¿Por qué Saúl le da su traje a David, hermano? Porque él no está pensando ir a pelear. Es como si yo te dijera: ora por mí. Y no está mal, pero si quiero que ores por mí porque yo no oro, eso es lo que está mal. ¿Estás aquí? Yo puedo invitarte a ser parte de mi problema y decirte: hermano, ore por mí, tengo esta situación. Ok, pero yo estoy orando y ayunando y estoy vistiéndome la coraza y estoy poniéndome el casco y estoy armándome interiormente. Muchos de nosotros, hermano, aleluya, aunque no podamos caminar con las armas de este mundo, preferimos tener la seguridad de aquello que nos estorba,
que venir y buscar, aleluya, aquello que Dios quiere darnos para que desde el interior, hermano, de nuestras vidas, literalmente corran esos ríos de agua viva que nos hagan ser personas frescas para caminar nuestro cristianismo los años que nos queden. Lo que estamos mirando aquí, hermano, aleluya, es el claro ejemplo de un hombre que confía en Dios. Usted se imagina a David. Bueno, el hermano Ulti creo que ha tenido ese tipo de vida como yo, pero yo nunca vi un pastor con una coraza. Nunca vi un pastor o a un vaquero con un casco. ¿Usted ha visto esos cuates que practican la monta en los rodeos? ¿Sí los ha visto? ¿Qué armadura llevan? Ninguna más que su bota, creo que no. No llevan. Y David, yo no veo a David, hermano, con una armadura como esa, cuidando a los borregos, a los chivos. No lo veo así. Entonces, yo quiero que tú y yo pensemos esta noche, ¿cuál es mi armadura ante las situaciones de la vida? ¿Cuál es la armadura con la que yo enfrento los gritos? ¿Cuál es mi armadura cuando enfrento la tristeza? ¿Cuál es la armadura en mi vida cuando yo enfrento a alguien enojado? ¿Cuál es la armadura de mi vida cuando tengo que enfrentar la ignorancia, cuando enfrento la falta de perdón? Porque estamos hablando de algo interno, algo, hermano, que literalmente puede proteger, y te lo quiero volver a repetir, tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu. Eso es lo que Dios está buscando, es lo que Dios quiere hacernos saber a través de la carta de Pablo a los Efesios. Nos quiere decir, hey, está muy bien que te pongas muy chulito, pero ¿qué hay de lo interno? ¿Qué hay de la parte que descuidas cada día de tu vida? Podemos estar por fuera, hermano, muy bien vestidos con nuestra corbata, pero tener un corazón andrajoso, tener una mente, hermano, que no se ha bañado. ¿Sí me explico? Tener un alma, hermano, que huele mal. Lo que Dios quiere es que el diablo, hermano, no tenga ocasión para dañarnos. Lo que está buscando Dios, hermano, es acorazarnos de tal manera que en nuestro interior, hermano, en donde está lo eterno, porque al final esto que vemos por fuera es el estuche que volverá al polvo, pero lo que Dios está buscando, hermano, es que nosotros podamos, aleluya, ser personas que estemos tan guardadas y tan protegidas que cuando tengamos la acechanza o la amenaza de alguien, no sea el primer momento en el que queramos practicar la vida espiritual. David, hermano, no está, aleluya, siendo el guerrero que ha enfrentado a miles de hombres en este momento de su vida, pero sí ya ha enfrentado a un oso o un león, que si tú me pones enfrente a un león, un oso o un hombre, seguro escojo al hombre para enfrentarlo. ¿Estás aquí? Lo que quiero que tú y yo entendamos, hermano, es que David trae una vida de práctica. David trae una vida donde sabe que la confianza en su Señor, donde sabe que la protección de su Dios es tan real y verdadera como la que él ha vivido en el campo mientras es pastor, y que no hay ninguna diferencia entre el oso, el león y Goliat, porque su Dios sigue siendo el mismo. El que lo respalda es el mismo, el que habita en él es el mismo, el que le ha prometido a él es el mismo. Eso es algo interesante, hermano, porque tú y yo, aleluya, cada día de nuestras vidas, todos los días, hermano, después de levantarnos de la cama, aleluya, y empezar nuestro día a día, vamos a enfrentar acechanzas de Satanás, vamos a tener acechanzas del diablo en cualquiera de estas áreas: mente, corazón, alma y espíritu. Y si tú y yo no estamos acorazados, si tú y yo no estamos protegidos con algo que tenga que ver con la divinidad de Cristo, si nosotros no estamos guardados con algo que tenga que ver con la santidad de Cristo, es entonces, hermano, aleluya, que seremos, amén, blanco fácil para la acechanza de Satanás. Y pronto podemos caer, hermano, en incredulidad, podemos caer, aleluya, en desánimo, podemos caer, hermano, aleluya, en tristeza, podemos ser personas cristianas, hermano, pero viviendo en plena melancolía, personas cristianas llenas de tantos problemas, creyendo, hermano, aleluya, que así nos tocó vivir aún dentro de la fe, pero no.
Hoy lo que Dios quiere que descubramos es que debe haber en nosotros un deseo de vestirnos, hermano, internamente, y que esta vestimenta tiene que ver con la oración, tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, tiene que ver con hablar verdad, tiene que ver con la fe, tiene que ver, hermano, aleluya, con una serie de instrumentos y de herramientas espirituales que están a nuestro alcance. O sea, si tú y yo enfrentamos el día, hermano, en el día acechanzas y somos, por llamarlo así, somos asesinados espiritualmente, es porque esa flecha pudo entrar al corazón porque no había una coraza de justicia. La coraza de justicia tiene que ver con la salvación. Si tú y yo fuéramos derrotados con un palazo en la cabeza, es porque no tenemos el casco, hermano, de la fe. Y podría ser figuras de esa forma, con la intención de que tú entiendas que una acechanza, hermano, puede llegarte así en un pensamiento en que te lata el corazón de hacer esto y hacer el otro, en una emoción en el alma, o que alguien puede impartirte espiritualmente algo que no es correcto. De tal manera que, te decía yo al principio, la acechanza es algo tan sutil. La acechanza, hermano, puede estar guardado en una fábula, de tal manera que lo que el diablo busca, hermano, es que al final del día tú y yo seamos vencidos, escúchame bien, ni siquiera por un golpe de él, que seamos vencidos por un argumento. Escúchelo bien. Que seamos vencidos por palabras de él, que seamos vencidos, hermano, por una idea, por una imagen, que seamos vencidos por un deseo. No tuvo que hacer más. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, si le vamos a dar importancia a leer la Biblia, o si te seguirás quedando, aleluya, satisfecho porque ya sabes lo que dice 1 Corintios 5:17, que ya sabes cómo comienza la Biblia. No, hermano. Tú y yo vamos a tener un enemigo que va a salir todos los días como lo hacía Goliat y nos va a retar hasta el punto de intimidarnos. Así que lo que el Señor busca a través de esta carta es decirnos, vístete, vístete. Y sabes, hermano, aquí, menos Maxi creo que, y pues creo que nada más, pero los demás, todos los de aquí creo que ya nos podemos vestir solitos, hablando de normal, ¿sí o no? O todavía mi hermano Ulti, ¿lo viste usted, mi hermana Eva? Ya no, ¿verdad? Ya el bebé se viste solo. Así es espiritualmente aquí, por lo menos entre nosotros. De aquí, ¿a quién podría forzar a que se ponga una playera de oración? ¿A quién tengo que forzar a que se ponga las sandalias de la fe? Si quieres caminar descalzo, a mí en lo personal cualquier piedrita me podría hacer llorar caminando descalzo. Por supuesto que a mí nadie me tiene que forzar a usar zapato, tenis o chancla. Solito, hermano. ¿Estás aquí? Pero algunos de nosotros, ¿sabes? Andamos desnudos interiormente. Andamos sin una armadura que pueda guardarnos. Y las acechanzas del diablo, hermano, son, escúchame bien, son tan rotundas como los gritos de Goliat diciendo, denme a un hombre que pelear. Y cuando se le pidió, no hubo uno de todo un ejército, ni el mismo Saúl. Así que tenemos que entender el por qué se atiende a que nuestro interior esté vestido, guardado con las herramientas divinas, con lo glorioso que Dios nos dejó para que tú y yo podamos estar protegidos. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Dice ahí mismo, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Está aquí? Entonces, si tú ya habías analizado esta escritura, solo es recordarte. ¿Por qué habla de una armadura y después me dice que mi lucha no es contra la carne? Porque nunca habló del exterior. Porque nunca el Señor está hablando, hermano, aleluya, de literalmente aliarnos a golpes con alguien de otra religión o con alguien de otra denominación. Porque lo que Dios no está buscando, hermano, aleluya, es que tú y yo, amén, nos aliemos a palabras a ver quién tiene razón. Lo que Dios está buscando es que tú y yo nos aliemos, nos vistamos con la vestidura del Señor y podamos ser nosotros un enemigo en común contra Satanás.
que tú y yo podamos ser un enemigo en común contra las acechanzas del enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Lo que el Señor está buscando, hermano, es que cada uno de nosotros despierte en conciencia a entender el porqué de las prácticas espirituales sobre su vida, el porqué de la necesidad de esforzarnos, el porqué de la necesidad de incluir disciplinas, el porqué de la necesidad de tener una vida tan personal, porque tú te vistes solo, porque Dios te ha dejado al albedrío. ¿Estás aquí? Así que es importante que tú entiendas que cuando el Señor habla de vestirse su armadura, no está buscando de honrarte corporalmente, está buscando proteger tu eternidad. Cierra un momento tus ojos y medita esta mañana, perdón, esta noche. Quiero que medites algo, hermano. No quiero que pienses en ayer, ni en antier, ni en tus 30 años de cristiano. Quiero que pienses hoy. Si tu vestimenta interna completa es orar, es leer, es obedecer, es la verdad, es la salvación, ¿cómo andas hoy? ¿Medio vestido? Y también se incluye el ayuno, por supuesto. ¿Medio vestido? ¿Traes un taparrabos? ¿Qué te pusiste hoy? ¿Qué te pondrás mañana? Esa vestimenta con la que estás hoy, ¿podría guardarte de las acechanzas del diablo? ¿O solo te vestiste para que todos digan que te ves bien? Es ahí cuando cambia todo lo interior en el corazón. Es ahí cuando se descubre por qué vengo a orar. ¿Cuál es la verdadera realidad de que vengo a orar? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Para que otros vean que sé mucho? No es para que tú te vistas. Es para que cuando el diablo venga, tú puedas contrarrestarlo. Es para que cuando el diablo te ataque, te pueda ver firme. ¿Para qué lo hacemos? Porque en la iglesia lo exigen, porque en otras no son así. Ay, qué flojera estar aquí. No, porque nos interesa, como Pablo le interesaba a la iglesia de Efesios. Porque nos interesa que estés firme, porque nos interesa que seas un digno competidor contra Satanás. Nos interesa que seas un digno rival. Goliat no vio digno a David porque nunca miró su armadura interna. Goliat despreció a David porque nunca miró que él no venía, aleluya, con espada, con lanza contra él, que él venía en el nombre de Jesús. Porque la armadura interior te hace a ti, te hace a mí y te hace a cualquiera que practica lo espiritual, hermano, enfrentar las acechanzas del diablo en el nombre de Jesús. No se trata de alimentar el ego de una inteligencia, se trata de que la palabra nos revele la verdad. Se trata de hacer dieta, se trata de que nuestra carne recuerde que el espíritu gobierna. Se trata de querer desmañarte por las mañanas, desmañanarte por las mañanas. Se trata de que creas tú una disciplina, que comiences tu día por las mañanas buscando a tu Dios. Eso sea lo primero. Y si tú pudiste definir qué tan vestido estás, y si puedes también definir cuánto te falta para andar vestido dignamente en tu interior, para eso es el llamamiento. Para que tú y yo podamos tratar con Dios y decirle: Señor, esta área es en donde estoy desvestido, esta es el área donde estoy desprotegido, esta es el área donde seguro el diablo puede traer acechanzas y derrotarme. Hermano, Dios está buscando darnos su armadura. Pero dice Pablo: vestíos, levántate, vístete, haz lo que tengas que hacer, vístete. Si Dios habló a tu vida en alguna área, si tú quieres tratar con Dios alguna área en donde sepas que necesitas poner atención, hermano, el altar está abierto. Todo este mes estaremos hablando, aleluya, de estar vestidos de la armadura de Dios, y estaremos puntualizando cosas bien gloriosas que tiene la palabra. Pero esta noche comenzaremos diciéndole: Señor, he entendido que es en mi interior, he entendido que necesito tener esa fortaleza interna, he entendido que no quieres que me gloríe en el exterior. Así que mientras cantamos esta alabanza de adoración, tú puedes tomar tu decisión
y venir a orar y decirle, Señor, necesito vestirme, ayúdame en esta área, ayúdame ya. Aleluya, el altar